tardes, licenciado y compañero. El día de hoy traemos un video educativo hablando sobre el arte en China, de lo cual tendremos los temas dinastía Shang, dinastía Chong, época de los reinos combatientes y dinastía Han. Esperando que la información que usted pueda utilizar o escuchar de este material sea para su mayor conocimiento. Estaremos no solo hablando de la importancia del bronce, sino de los hallazgos lo que tuvo el arte en China. Esperamos que cada uno de los pasos a seguir que vamos a estar exponiendo su persona y mis demás compañeras sea de mucha utilidad y pueda ser proporcionado para los demás estudiantes. Dinastía Shang. El conocimiento que se tiene sobre la cultura china fundada en la cuenca del río Amarillo es preciso y amplio, debido a que dicha cultura cuenta con una tradición historiográfica mayor a los 400 años. Los occidentales ubicados los comienzos de la cultura china en Pekín, dentro de los muros de la llamada Ciudad Perdida, donde una sucesión de poderosos emperadores decidió de los destinos de nuevas generaciones del campesino. Sin embargo, de acuerdo con el arqueólogo, el histórico Robert de la Universidad de Harvard, los emperadores chinos fueron herederos de una tradición más antigua, nacido del poderoso de los sacrificios humanos y de las rituales, tal como lo demuestran los descendientes de Han Yang en 1928, donde fue desenterrada una serie de conchas de tortuga cuyas grietas servían para adivinar los resultados de una lucha, el nacimiento de un príncipe a las consecuencias de una expedición. En ello fueron detallados los nombres de los emperadores Shang y fueron descritas algunas formas de sacrificio mediante el fuego. En la religión Shang se enseña que la sabiduría provenía de los dioses y de los espíritus encontrables, quienes se debían ofrecer sacrificios a las tumbas. Se han descubierto diversos objetos, entre ellos seda, armamentos, jade y elaborado de vasijas de cobre, metal que tenía un valor superior al oro. Durante este periodo los Shang ya habían convertido la función de bronce en un arte y nació objetos con ricos detalles a partir del molde de arcillas excavadas en la tierra. Las excavaban, sugirieron que la ciudad constituía una murallada, constituida por grandes edificios de gobierno y residenciales de personas importantes que eran usadas en importantes celebraciones. Periféricamente, las aldeas que rodeaban salían manufacturas, cada una solo producto, cerámicas, metales, vino y textiles. Las viviendas de aldeas estaban en fosas semi-hundidas, mientras que los edificios del centro de la ciudad eran rectangulares y estaban construidos sobre el suelo. Esta dinastía llegó a su final en el siglo XI a.C. Las vasijas llamadas Xingwai es una de las 26 tipologías en las que se han desificado las piezas chinas de bronce. Componían rituales de los Sanchundun. Fueron destruidas. Tras ser restauradas, estos objetos han resultado asombrosos. Por ejemplo, el extraordinario ensamble de más de 5.000 piezas para configurar una estatua colosal de bronce de más de 3.000 metros. Hola, mi nombre es Maureen Wilson. A continuación estaremos hablando de la dinastía Chong. Se fundó en el año de 1027 a.C., muy cerca de la actual ciudad de Xi'an. Ahí el gran rey Wu Guang estableció el primer sistema de justicia para las personas comunes de China, o sea, el pueblo. Por ejemplo, en un recipiente de bronce de aquella época se describe un juicio y el castigo que de él derivó. Los reyes de esta dinastía crearon un sistema feudal basado en el rey y los nobles. Ellos protegían a los campesinos y artesanos y estos a su vez pagan un impuesto en bienes al rey. Las ideas las basaban en las enseñanzas del gran sabio chino Confucio.
El rey era considerado como una figura paternal que confiaba a sus familiares vastas extensiones de tierra. Los nobles manifestaron su inconformidad a que las tierras se regalaran a los familiares del rey. Estos nobles se organizaron en ejércitos que toman las armas y lucharon por conquistar el trono a los reyes. Se encarnizó, los pequeños estados fueron absorbidos por poderes regionales mayores, creando así unos estados más grandes, dominados por nuevos reyes, razón por la que al periodo de 475 a 221 a.C. se le conoce como época de los reinos combatientes. De los 7 reinos combatientes, el de Kim era el que más recursos tenía, situación que le permitió desarrollar la agricultura a gran escala, con el fin de sustentar su poderoso ejército. Por ejemplo, el caudaloso río Min fue desviado hacia la cuenca de Chengdu para regar la agricultura de su reino, con los que se obtuvo una vastísima zona de cultivo. Con sus recursos en el 250 a.C. fueron construidos canales, presas, esclusas, acueductos y depósitos que transformaron la región central de China. En los últimos años del siglo II a.C., los consejeros del joven rey Qin Shi Huangdi lo convencieron de que podía imponerse sobre los demás reinos. El rey los escuchó y logró lo que nadie había logrado, la unificación de China, convirtiéndose así en el primer emperador, aunque al mismo tiempo dio inicio la lucha por mantener el imperio. Al norte de la actual Mongolia hubo una incursión de unos guerreros domados procedentes del Xiongnu que arrasaron con los asentamientos en la frontera china. Ante ello, el emperador Qin Shi Huangdi respondió con una avanzada 2.000 convictos y 100.000 soldados, cuya nación era construir una gran barrera artificial única en el mundo, la Gran Muralla China. Durante la construcción de este amurallamiento, que duró 10 años, miles de hombres perecieron a causa de las condiciones de trabajo, el agotamiento extremo, las inclemencias del clima, los enemigos y los asesinatos, perpetrados para mantener en secreto los detalles de la construcción. Sus cuerpos sirvieron de relleno a los cimientos de la obra. Este monumento al poder dinástico se extiende desde los desiertos más bajos hasta alturas de 2.000 metros, abarca 6.700 kilómetros entre 6 y 7 metros de altura y de 4 a 5 metros de ancho. Se alzó para que los extranjeros percibieran a China como un reino unificado. Qin Shi Huangdi fortaleció su imperio al lograr que sus edictos llegaran a las partes más lejanas de sus dominios, pues con este propósito mandó a construir 8.000 kilómetros de carretera y sistematizó la lengua escrita. Muy buenas, mi nombre es Jennifer Baquedano y les vengo a dar continuación del tema. A mí me toca hablarles sobre lo que es la época de los reinos combatientes en China. Vamos a hablar sobre la dinastía Zhou, que terminó en el año 221 a.C., 250 entre 475 y 221 a.C. Se llama el periodo de los reinos combatientes debido a que la región fue dividida entre 8 estados beligerantes. Qin fue quien nos conquistó todo entre 221. La lucha fue feroz. Algunos gobernantes luchaban para sobrevivir y conservar el poder, y algunos querían más poder y territorios. La filosofía dominante en Qin, que controlaba el territorio más occidental,
fue el legalismo, que justifica un severo control, trabajo forzoso y sumiso al emperador. Usaron su mano de obra para grandes proyectos constructivos que les permitieron tener territorios y suministros de grandes ejércitos que eran despiadados en la guerra y en los tiempos de paz. El clan dinástico de Zhou comenzó con mucho poder sobre un gran imperio en muchos feudos al comienzo de su reinado y se redujeron a casi ningún poder allá por el año 221. Como los estados guerreros y las filosofías y religiones dominantes del teoísmo, el legalismo, el confucianismo y el moísmo surgieron en regiones y se esparcieron por los estados supervivientes. La filosofía política dominante en Qi fue el legalismo y se propagó cuando comenzó lo que fue el imperio de Qi. Mi nombre es Carla Alvarenga. A continuación yo les hablaré acerca de la dinastía Han. Esta llegó al poder en el año 206 a.C. y se destacó uno de los emperadores. Este se llamaba Budi, en el cual se sabía que ni la gran muralla podía resolver la problemática que existía de los hunos. Él creía que la clave era una diplomacia hábil y no la guerra. Con base a esta ideología envió a un hombre de confianza, el diplomático San Yan, en misión de paz y para poner en marcha una serie de tratados en contra de los enemigos de Shah. Pero este fue capturado y el emperador lo dio por muerto. Pero 10 años después, San Yan volvió a la corte para contar sobre la Odisea y que en su huida había llegado los chinos. El emperador supo de este modo de los caminos que configuraban la ruta de seda, desde China atravesando Persia y el Mediterráneo. En Roma imperial también se vendían fardos de mejores sedas chinas. Para muchos historiadores, la dinastía Han representa el periodo de mayor esplendor de la historia de China. Con el tiempo, la China de la dinastía Han sucumbió a la invasión de las ondas mongólicas. Muchos objetos artísticos se han recuperado de las tumbas como la tumba de Guisha, que fue construida como el lugar de reposo de Luixu y su esposa, los sextos príncipes del estado de Shu, y la tumba de Cerro de León, que se construyó como morada final del tercer príncipe de Shu, Liu Wu. Este enorme proyecto requirió excavar 5.100 metros cúbicos de piedra. Se conforma de varias salas donde se encuentran aproximadamente 200.000 piezas artísticas de diversos materiales, entre ellos oro, bronce, platino, hierro, piedra y jadeita, entre otros. Estos objetos dan testimonio de la magnificencia de la cultura que las creó a 300 metros de la tumba, un ejército de guerreros terracota y grupos de caballos que tienen la misión de proteger el monumento. Además, algo muy importante son las esculturas de piedra de la tumba de la dinastía Han. Las esculturas de piedra de la dinastía de Han son patrones de carácter decorativos en las tumbas de la dinastía de Han. Hasta ahora se han descubierto más de 20 tumbas con las esculturas de piedra en Sogu, entre las cuales las tumbas de Mao Put y Bai He son las más famosas. Los contenidos sustanciales y las grandes técnicas demostradas de las esculturas de piedra las hacen únicas. A continuación también tenemos los guerreros de terracota. Estos llamados guerreros de terracota de Sogu y los caballos de la dinastía Han constituyen otro descubrimiento significativo. Después de que los guerreros terracota y los caballos de la dinastía Qin se tratan de objetos funerarios del príncipe de Shu. Entre ellos se han encontrado más de 4.000 piezas de guerreros terracota y caballos.
Vemos que la cultura china tiene decenas de millones de años, desde los primeros humanoides originarios de China, y existieron diferentes dinastías, y sobre todo que el bronce es algo muy importante. Consigo también hallazgos y piezas artísticas que con el tiempo se han podido observar por su originalidad. Espero les haya sido de gran importancia cada uno de los temas que hemos impartido en el absorbente.